Mary Shelley, la mujer que creó al monstruo. Hay historias que se escriben y hay otras que parecen haber sido invocadas. En 1816, durante una noche de tormenta, una joven tuvo una visión tan perturbadora que aún hoy sigue viva. No era un simple sueño, era un cadáver que abría los ojos. Y lo más inquietante no es eso. Lo más inquietante es que quien lo imaginó entendía demasiado bien a los monstruos, porque su vida estaba rodeada de muerte, de pérdidas y de una pregunta que todavía nos persigue. ¿Qué pasa cuando el ser humano decide jugar a ser Dios? Hoy vas a conocer la historia de Mary Shelley, la mujer que no solo creó a Frankenstein, sino que sin saberlo, predijo el futuro. Hay noches en las que la historia parece susurrar. No grita, no se impone, solo espera a que alguien escuche. Y en una de esas noches, en el año 1816, una joven de apenas 18 años, sentada junto a una tormenta interminable, tuvo una visión que cambiaría la literatura para siempre. Una visión hecha de muerte, electricidad y algo que nunca debió despertar. Su nombre era Mary Shelley, y esta es su historia. Una historia que no empieza con ella, sino con la sombra que la precedía. Mary nació en 1797, en un mundo que ya estaba marcado por la revolución de las ideas. Su madre, Mary Wollstonecraft, no era una mujer cualquiera. Era una filósofa, una pionera, una de las primeras voces en defender los derechos de las mujeres en una época donde hacerlo era casi un acto de rebeldía. Su padre, William Godwin, era un pensador radical, un hombre que creía en la libertad, en la razón y en cuestionarlo todo. Mary no nació en una familia normal. Nació en medio de ideas peligrosas. Pero hay algo inquietante desde el principio. Su madre murió pocos días después de darla a luz. Como si la vida de Mary hubiera comenzado con una deuda con la muerte. Creció sin madre, pero rodeada de libros, pensamientos y silencios. Su padre la educó entre intelectuales, escritores, filósofos, pero nunca logró llenar ese vacío. Y ese vacío la acompañaría siempre. Desde pequeña, Mary pasaba horas leyendo en la tumba de su madre. Sí, leyendo, como si, de alguna forma, intentara conectar con alguien que nunca llegó a conocer. Ese detalle no es menor, porque hay algo en Mary Shelley que siempre estuvo ligado a lo que está, más allá de la vida. A los 16 años, su vida dio un giro que muchos considerarían escandaloso. Conoció a Percy Bysshe Shelley, un poeta brillante, carismático y casado. Y aún así, se enamoraron. No fue un amor tranquilo, fue un amor impulsivo, rebelde, casi destructivo. Mary huyó con él, abandonó todo: familia, estabilidad, reputación. En la Inglaterra del siglo XIX, eso no era romanticismo, era condena social. Y como si el destino no quisiera darles tregua, la tragedia comenzó a perseguirlos. Su primera hija murió poco después de nacer. Luego otra. Pérdidas una tras otra. Como si la muerte no quisiera soltarla. Y aquí es donde todo empieza a tomar forma. Porque el dolor, cuando se acumula, se transforma. A veces en locura, a veces en arte. Y en el caso de Mary Shelley, en algo mucho más inquietante. En 1816, Mary y Percy viajaron a Suiza, donde se reunieron con el famoso poeta Lord Byron. El verano que vivieron allí sería recordado como el año sin verano. El cielo estaba cubierto, el clima era extraño, tormentas constantes, oscuridad, incluso de día. Parecía el escenario perfecto para que algo ocurriera. Encerrados en una villa junto al lago Le Mans, aburridos y atrapados por el mal tiempo, Byron propuso un juego. Cada uno debía escribir una historia de terror. Un simple reto, un entretenimiento. Pero para Mary no lo fue, porque mientras los demás jugaban con ideas, ella empezó a sentir algo distinto. No podía escribir, no le salía nada, hasta que una noche soñó. O tal vez no fue un sueño. Ella misma lo describió como una visión despierta. Vio a un estudiante de ciencias arrodillado junto a una criatura que había creado. Vio cómo esa criatura abría los ojos. Y en ese instante nació el horror. No un horror cualquiera.
Un horror profundamente humano. De esa visión surgiría una de las obras más influyentes de la historia, Frankenstein, o The Modern Prometheus, publicada en 1818, cuando Mary tenía solo 20 años. Pero aquí viene lo interesante. Muchos no creyeron que una mujer pudiera haber escrito algo así. Pensaban que era obra de su marido, o de Byron, o de algún hombre escondido detrás de su nombre. Porque lo que Mary había creado no era solo una historia, era una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando el ser humano juega a ser Dios? Frankenstein no es solo un monstruo, es un reflejo, un espejo oscuro de la ambición, del abandono, de la soledad. Porque la criatura no nace siendo malvada, se vuelve así, rechazada, aislada, incomprendida. Igual que en muchos aspectos, la propia Mary. La novela fue un éxito, pero su vida siguió marcada por la tragedia. Percy Shelley murió en 1822, ahogado en un naufragio. Otra pérdida, otra herida. Mary quedó sola, otra vez, viuda, con un hijo que mantener y con una sociedad que aún la miraba con recelo. Pero no se rindió, siguió escribiendo, siguió creando. Siguió resistiendo. Aunque nunca volvió a alcanzar el impacto de Frankenstein, su legado ya estaba sellado, porque lo que hizo Mary Shelley no fue escribir una novela, fue abrir una puerta hacia la ciencia ficción, hacia el terror psicológico, hacia las preguntas que aún hoy nos siguen incomodando. ¿Hasta dónde debe llegar la ciencia? ¿Qué significa realmente estar vivo? ¿Y quién es el verdadero monstruo? Con el paso de los años, Mary se volvió más reservada, más silenciosa, como si el mundo ya no tuviera mucho más que ofrecerle. Murió en 1851, a los 53 años, pero hay algo que la muerte no pudo llevarse: su creación, porque Frankenstein nunca murió. Sigue vivo en películas, libros, cultura popular, y en cada historia donde alguien cruza una línea que no debería cruzar. Y quizá eso es lo más perturbador de todo, que la historia que Mary Shelley imaginó ya no parece ficción. Porque hoy, más que nunca, estamos más cerca de crear vida artificial, de jugar con los límites de la naturaleza, de convertirnos en ese estudiante que ella vio en su visión. Tal vez Mary no solo escribió una novela, tal vez nos dejó una advertencia. Y como todas las advertencias ignoradas, la pregunta sigue en el aire. ¿Estamos preparados para lo que estamos creando? ¿O ya es demasiado tarde? Y ahora que conoces su historia, míralo de nuevo, no al monstruo, sino a quien lo creó. Porque tal vez el verdadero horror nunca fue esa criatura hecha de carne y electricidad, sino la idea que la hizo posible. La idea de que podemos controlar la vida, de que podemos desafiar a la muerte y salir impunes. Pero la historia de Mary Shelley nos deja algo claro. Cada vez que cruzamos una línea, algo cruza con nosotros. Así que la próxima vez que escuches hablar de Frankenstein, recuerda esto: no es una historia del pasado, es un aviso. Y lo realmente aterrador es que quizá ya hemos empezado a ignorarlo. Si te gustan estas historias donde la realidad es más inquietante que la ficción, suscríbete, porque esto solo acaba de empezar.